Hermanos, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Vamos a sentar. Este domingo de mayo, precioso día que Dios nos regala, está dedicado a nuestro querido Seminario Concordia y al incentivo a la vocación pastoral. Y Jesús en el Evangelio se nos presenta como nuestro buen pastor que nos ama de verdad. Esto es muy importante porque esto que hemos cantado lo confesamos y lo creemos, pero si yo te preguntara, ¿Cristo te ama? ¿Sí o no? Sí. Pero a veces no nos sale tan fácil, especialmente cuando sentimos culpas por pecados y tal vez llegáramos a pensar diciendo, y a veces me ama, porque la verdad a veces meto la pata y tengo dudas sobre su amor. Así que cuando queremos enfatizar de este domingo Jesús nuestro buen pastor es para que salgamos realmente reafirmados, sí, Cristo de verdad te ama. Lo escuchábamos en la epístola, por su llaga fueron ustedes sanados, por su herida donde brotó la sangre que pagó nuestros pecados, todos. Y eso nos debe animar como ovejas redimidas a celebrar, a agradecer y a vivir en conformidad a la palabra de Dios. La palabra por la cual Jesús nos llama y nos guía en el camino a la vida eterna. Ustedes están bautizados, pero como ovejas sabemos las dificultades de la vida, de nuestras propias tendencias pecaminosas que debemos corregir con la gracia y ayuda del Espíritu Santo, para vivir no solamente bajo el redil del buen pastor, sino según su agrado y voluntad. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa después? Y me siguen y yo les doy vida eterna. Ese es el buen propósito de Jesús para contigo. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Por más que el diablo, el mundo, malas influencias, malas compañías, adicciones e incluso falsos profetas que dice Jesús llamados acá los lobos, se interpongan entre vos y la voz de tu buen pastor Jesús. Aunque procuren matar tu vida espiritual, ¿sí? El Señor Jesús invita, busca y llama. Por eso el pasaje paralelo a hoy, ¿saben cuál es? Esa parábola de Lucas 15 que se llama la parábola de la oveja perdida y encontrada, porque no quedó perdida. El Señor Jesús, como ilustra ahí la imagen, la encontró, te rescató y alegre te llevó en sus propios hombros de vuelta a casa, de vuelta al redil, de vuelta al rebaño. El Señor Jesús, en su amor infinito, también ha preparado y ha dado a su iglesia el oficio del ministerio pastoral. Y el incentivo a los jóvenes en este día para que se preparen a entrar en el ministerio pastoral. Damos gracias a Dios por nuestro seminario, por la preparación, por la capacitación, por los maestros, por los alumnos que hemos podido ver el 1 de mayo. Cada uno animados por Dios, apoyados por sus familias y apoyados también con las ofrendas y la oración de la iglesia. Ahora bien, si te pregunto, ¿el oficio pastoral es algo bueno o malo? Es bueno. Agradable a Dios, instituido por Cristo. Entonces, esta vocación dada por Dios es un regalo o don para la iglesia. ¿Saben dónde está escrito eso? En primer lugar, en 1 Timoteo 3, dice San Pablo,
si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela, quiere ser pastor, buena obra desea. Lo que no les voy a leer después de que dice, pero, toda la letra chica del contrato, ¿no? Pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Gracias, Jessica, qué tesoro tan grande. No dado al vino, no pendenciero, no peleador, que sepa cuidar su propia casa, que sepa enseñar, etcétera, etcétera. O sea, Dios da la vocación, pero también te va preparando y te va orientando con su palabra. Y también la Iglesia, con la guía del Espíritu Santo, va examinando a aquel candidato para llegar al ministerio. No digo 100% derecho, pero bastante encaminadito. Por eso uno dice, 7 años, 6 años en seminario. Y sí, porque se te va a confiar el cuidado de las almas. Nada más y nada menos. ¿O vos le darías al enfermero el bisturí para que haga una operación del corazón siendo que está el médico ahí? Cada uno con su oficio. Hay oficios auxiliares también, ¿no? Las diaconías, maestros de escuela bíblica, la comisión directiva también es una diaconía, un servicio. Desde que la que limpia el templo, las damas, todos los grupos también auxiliando en esto de el anuncio de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por mi esposa, por mi familia, porque les aseguro que no hubiera llegado ni a los 2 años de ministerio pastoral si no fuera por ella. Así que quiero dejar claro esto, ¿no? Gracias, amada esposa. Gracias, familia, por el apoyo. Y gracias a la familia de la fe, de la parroquia, de la congregación, porque sin su apoyo no duraría un solo día en el ministerio. Pero el que está por detrás, haciendo, dirigiendo, es Jesús, el verdadero y único pastor de la Iglesia. Por esa razón, en Efesios 4 dice San Pablo que Cristo, habiendo subido al cielo, a lo alto, dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? En el libro de Concordia, nuestras confesiones luteranas, ese texto está aplicado para algo que tiene que ver con lo que va a pasar esta semana en Roma. ¿Saben qué va a pasar esta semana en Roma? El cónclave. Bajo llave significa. ¿Y qué tiene que ver este texto con la Iglesia y el ministerio? Dice así en el Tratado sobre el Poder y la Primacía del Papa, una de nuestras confesiones luteranas, en base a Efesios 4:11, que es necesario para la Iglesia retener el derecho de llamar, elegir y ordenar ministros. Este derecho es un don dado exclusivamente a la Iglesia y ninguna autoridad humana puede quitárselo a la Iglesia. Como también Pablo testifica a los Efesios cuando dice, cuando Él subió al cielo dio dones a los hombres. Y enumera a pastores y maestros como los dones, o entre los dones, que especialmente pertenecen a la Iglesia. Y añade que son dados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ende, donde quiera que haya una verdadera Iglesia, allí existe también necesariamente el derecho de elegir y ordenar ministros. O sea, en el cónclave, ya que estamos con ese tema esta semana, a puertas cerradas, no es la Iglesia la que elige un pastor o guía. Son entre 120 a 135 arzobispos que se eligen entre ellos, ¿sí? Tienen que ser menos de 80 años. ¿Y cuándo resulta elegido un papa? Cuando el 2/3 del total eligen por uno. Ahí sale la fumata blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina bíblica del llamado se perdió en la Iglesia Católica. Nosotros la mantenemos por obra de Dios de la Reforma. Y esto es tan importante que el derecho de elegir, preparar, capacitar y ordenar pastores siga siendo de la congregación o de las parroquias y que no se pierda nuestra Iglesia. Y esto también significa
que entrar en el oficio pastoral es un oficio de servicio. Ministerio significa servicio. O sea, yo no estoy dentro de una casta de pastores. Y si llegara a pensar eso, Dios me libre. Soy simplemente un bautizado. Pero Dios, por su gracia, me llamó a esta vocación. Y a través de la iglesia me llamó, no sin la iglesia. Y la iglesia me examinó. Y ahora me sigue examinando la iglesia que se llama esposa, en casa. Por eso doy tantas gracias a Dios, porque me hace ser mejor esposo, mejor marido, mejor padre y mejor pastor. Pero si no tuviera la ayuda de mi amada esposa, si no tuviera la ayuda de ustedes, ¿qué sería del oficio pastoral en medio nuestro? Conflictos, divisiones, separaciones, negligencias. Por eso siempre debemos orar por nuestros pastores, por la familia pastoral, pero también por las parroquias que no tienen pastor y no se animan tal vez a llamar porque dicen que no les va a alcanzar la plata. La vez pasada, cuando recibí el llamado de Cipolletti, les dije, sigan llamando, sigan orando, no se desanimen, no bajen los brazos. Dios ya les va a enviar un pastor, a su tiempo y a su obra. Ora. Pero también debemos no solamente orar, sino ser proactivos y seguir ayudando, colaborando con el seminario y orando por más vocaciones, porque Jesús manda, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué es un pastor? Es aquel que alimenta a las ovejas, que apacienta al rebaño. Un pastor es algo diferente a ser un terapeuta, aunque a veces se confunde y me dicen no pastor, sino doctor. Algunos más de una vez me dicen doctor. Y es cierto, porque un pastor es un cura de almas en ese sentido. Un cura de almas. Es un guía, es un ministro de la palabra, pero nunca desligado de la guía de Jesús. Es un pastor, sí, pero sigue siendo una oveja que oye y sigue el único y supremo pastor de la iglesia, Jesucristo. Por eso, como dice en 1 Timoteo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Se acuerdan que el año pasado recibimos la visita de un pastor del seminario, ¿no? El profesor Clesio? Este año intenté, no conseguimos, pero la verdad, ahora les voy a presentar un pastor que va a hablar su testimonio de cómo ejerce su ministerio. Y ustedes dirán, ¿pero dónde está ese pastor? No lo tengo acá escondido, ¿eh? Encontré su entrevista. Y lo interesante, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque Jesús dice en Juan 16, tengo también otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Encontré la entrevista de un pastor luterano en China. Se llama el pastor Wang. Y la entrevista se la hizo la Fundación Patrimonio Luterano, que es la misma que imprimió las Biblias de los niños que hemos distribuido estos días, o la que hace la Biblia azul, ¿sí? Que tiene el catecismo. Esa es la Fundación Patrimonio Luterano. El año pasado, en 2024, le entrevistaron de cómo llegó a ser pastor, así que lo presento para ustedes. Reverendo Wang, ¿cómo se hizo cristiano? En China. ¿Quieren saber? Wang, mi madre se convirtió al cristianismo en 1992. Fui bautizado a la edad de 7 años y pertenecíamos a una iglesia cristiana clandestina. Muchas de estas iglesias están interconectadas. Se alojan en casas, como en el libro de los Hechos. Mi madre recibía con frecuencia a los pastores visitantes. Y vi lo bueno de ser pastor y a los 12 años dije, quiero ser pastor. Pero al crecer, al llegar a la adolescencia, preferí seguir el camino del mundo. Quería vivir como los demás en China. Entonces la entrevista dice, ¿y cómo vive el resto de la gente en China? ¿Cómo viven los chinos?
Wang. La mayoría de los chinos no creen en la otra vida. También los chinos ateos se sienten libres de culpa en un sentido cristiano. O sea, no se sienten mal por las cosas que sabemos que están mal. Yo también quería buscar esa vida libre, sin ninguna restricción. De adolescente, mi camino de fe atravesó entonces un periodo de confusión y vacilación. Estaba tan confundido que incluso cuestioné la existencia de Dios. Quería despedirme de Jesús para siempre. Pero gracias a Dios por su gracia que me protegió. Como dice en el Salmo 40, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él me salvó. Estoy muy agradecido a Dios. El entrevistador. Pero entonces, ¿cómo te guió Dios en el camino para convertirte en pastor? Pastor Wang. En China, y no sé si ustedes lo sabían, debido a la situación política, está la iglesia del gobierno y las iglesias en las casas, que funcionan de una manera muy diferente a la iglesia estatal. El gobierno chino permite que algunas iglesias cristianas practiquen abiertamente su fe. Son dos: la Iglesia Católica Romana y también el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías, que es una organización estatal que engloba a las iglesias evangélicas. El gobierno considera que las diferentes denominaciones representan una amenaza para la unidad política. Piensan que si hay iglesias, habrá problemas. Así que el Partido Comunista Chino gobierna a la Iglesia Católica y a las iglesias evangélicas y tiene la autoridad de registrar los templos y controlar y censurar lo que se enseña. No existe tampoco el bautismo infantil. El gobierno no permite el bautismo de los niños. No permite el bautismo a menores de 18 años. Es ilegal. Entonces, si eres menor de 18 años, tampoco puedes entrar en una iglesia del gobierno. Esto se aplica muy estrictamente en China. Así que, si los padres quieren que los hijos asistan a la iglesia y sean bautizados, tienen que ir a una iglesia en las casas, una iglesia clandestina. Sin duda, como cristiano en China, en otros lugares, o depende del lugar, hay aislamiento y cierta hostilidad. Y la gente que no es cristiana, piensan que porque sos cristiano estás loco, que eres un perezoso, que eres un débil, que no trabajas duro. Porque como nosotros nos concentramos en la vida eterna, creen que solamente queremos escaparnos al otro mundo. La gente en China dice: ¿a quién le importa la vida eterna? Solo buscamos hacer dinero. ¿Escucharon eso? Solo buscamos hacer dinero. Para los luteranos es peor la situación incluso, porque entre los cristianos en general el luteranismo es un círculo muy pequeño y extraño. Creen que los luteranos somos gente rara. ¿Somos gente rara? Yo pienso que no. Para compartir nuestra fe, simplemente pasamos archivos en PDF, porque es muy difícil para el gobierno rastrearlos. Hay tanta gente haciéndolo que no pueden atrapar a todos. Por eso las publicaciones digitales son muy útiles en la vida de la iglesia. Aunque la situación en China no es muy agradable, el Señor es misericordioso. Los cristianos pasan por pruebas y su fe se purifica. Confiamos en el Señor para su iglesia. Una pregunta o dos más. ¿Cómo llegaste al luteranismo? Y dice: cuando tenía 16 años, fue entonces cuando comencé mis estudios en el seminario clandestino y fui ordenado pastor misionero en 2017. Ahora tengo 28 años. Pero en el proceso me encontré con recursos de teología luterana. Entonces, dentro del seminario encontré libros sobre teología luterana, sobre la manera
miren esto, sobre la manera en que la Iglesia luterana enseña la Biblia y cómo brinda atención pastoral. También visité una vez una misa en la Iglesia Católica del Estado y fue la primera vez que vi a la gente adorar junta de manera diferente, con la liturgia, y que ellos confesaban algo llamado un credo, el credo niceno. Y vi cómo esa confesión de fe unía a los feligreses. Así que considero esta visita a la Iglesia Católica como una guía de Dios para encontrar la teología luterana. Una pregunta más. ¿Cómo están haciendo la misión en China como luteranos? ¿Cómo están intentando llevar el luteranismo a China? El pastor Wang dice, hay dos maneras de hacer misión como luteranos en este momento. Uno, mediante grupos de interés o grupos teológicos de discusión, ya sea a través de foros en internet o reuniéndonos para estudiar la Biblia en las cafeterías o en las casas. La segunda es que una vez armado el grupo, podamos establecer una congregación, una iglesia clandestina, ¿no? Y litúrgica. Y descubrí que este era el camino correcto. Nuestra teología luterana enseña que las personas deben adorar juntas, orar juntas y vivir juntas. Y eso es lo que intento hacer con mi congregación de 50 miembros. Lamentablemente no podemos enseñar la teología luterana libremente en China, porque si nos llegáramos a registrar con el gobierno, tendríamos que comprometer nuestra teología en todos los sentidos, y el gobierno usaría nuestra iglesia para propaganda política. Queremos ser fieles a Dios y a su palabra. Otro desafío importante es que los cristianos chinos se consideran muy cultos y avanzados, y nosotros que tenemos el catecismo menor es visto como algo demasiado simple. Estos cristianos dicen, ¿en serio vamos a usar el catecismo para formar nuestra vida espiritual? Es demasiado pequeño, es demasiado básico. Pero sí, usamos el catecismo menor en nuestra vida espiritual en todos los sentidos, porque para nosotros es verdaderamente la vida cristiana explicada, tal como debe practicarse y cultivarse. Estoy convencido de que es lo correcto al brindar la atención pastoral a mi iglesia. Y la última pregunta que le hace. Está claro que estás asumiendo algunos riesgos en China. Y él dice, sí, lo sé, pero la iglesia es obra del Espíritu Santo, no es algo racional. Él me ha traído hasta aquí. Estoy convencido de que esta es la manera correcta de hacer las cosas. El camino al cielo es estrecho, pero acepto esta realidad. Quiera el Señor fortalecerlos a ellos en China, fortalecernos a nosotros, o en el lugar donde ustedes viajen. Recuerden congregarse, enseñar, practicar su fe. Y que el Señor Jesús nos conceda a todos nosotros, por su Espíritu Santo, seguir siempre escuchando su voz, la voz de su palabra que nos llama y también nos invita y nos guía a la vida eterna. Que así sea. Amén.